Bueno, muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida. Hoy vamos a estar entrevistando a la doctora Malvina Maffini, asesora de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género de la ciudad de Córdoba. El tema de hoy es medidas excepcionales y situación de preadoptabilidad de niñas, niños y adolescentes. Malvina, muy bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por este tiempito que nos das para poder conversar con vos. Bueno, va a estar haciendo la presentación de las preguntas el doctor Ezequiel Cook, es abogado, notario y director de nuestra revista de Derecho de la Niñez, Familia y Violencia de Género. Bueno, esta charla está saliendo también en vivo por Facebook Live, así que nos están viendo desde allí, y por supuesto que van a estar habilitadas las preguntas, que bueno, que si le parece a Malvina las vamos a leer al final, así damos un orden a la charla. De todos modos, las preguntas son orientativas, las que preparamos, después es como que el conversatorio va tomando forma solito, ¿no? Con las preguntas que hacen del público. Y bueno, y también invitamos si quieren encender sus camaritas, así Malvina puede verlo, siempre es más lindo, ¿no? Ver las caras de quienes están del otro lado. Y Ezequiel, te dejo entonces todo tuyo, yo voy a seguir admitiendo a la gente, me voy a silenciar y bueno, damos comienzo a la entrevista. Bueno, Irene, muchas gracias. Nada, en primer lugar agradecerle a la doctora Maffini que siempre está presente para estas capacitaciones. Para nosotros es un lujo tenerla, poder escucharla. Así que la vamos a aprovechar. La idea es tener casi una especie de conversatorio, de poder charlar de cosas que la doctora hace a diario y a medida que ustedes tengan preguntas, ir consultándolas y que se arme un debate de un tema tan importante como es medidas excepcionales y la declaración de preadoptabilidad. Si le parece, doctora Maffini, comenzamos con la primera pregunta. Bueno, pero para que primero quería agradecerte a Tranquilo. vos y al Microjuris por la invitación y a todos los que están acá por su tiempo. Así que ya hechos los agradecimientos, dale, cuando vos quieras. Bueno, gracias, Malvi. La primera pregunta que habíamos pensado para hacerte es una pregunta media general y es referida a qué entendemos por medidas de primer y segundo nivel de promoción y protección integral de derechos respectivamente. Bueno, en realidad el concepto medidas de primer, segundo nivel y tercer nivel, que después las vamos a hablar, se enmarcan dentro del proceso que se lleva adelante para abordar administrativa y judicialmente a la niñez vulnerada en cualquiera de sus derechos esenciales. O sea, la 26061 a nivel nacional y después cada ley provincial que acogió esos preceptos y el Código Civil, modificado por supuesto, pautan un sistema de abordaje frente a la niñez vulnerada que empieza por la implementación de medidas de primer y segundo nivel. Son aquellas medidas que debe desplegar el Estado en su faz administrativa, a través de, por ejemplo, en Córdoba, la Secretaría de la Niñez, imagino que en cada provincia tendrá una denominación similar, y son todas aquellas estrategias o decisiones o medidas del Poder Ejecutivo orientada a aquellos niños que necesitan reparar algún derecho, visibilizar algún derecho que tengan vulnerado. Las del primer nivel son las menos invasivas, son medidas tales como talleres, capacitación, programas de acompañamiento familiar, escolar. En cambio, cuando ya en ese abordaje se identifica algún derecho vulnerado en algún niño, algún derecho que debe ser recuperado, ahí el Estado se pone como un poquito más firme y despliega ya medidas de segundo nivel, que implica el trabajo en concreto con el niño vulnerado y su grupo familiar. Un trabajo que no implica de ninguna manera separarlo de su familia, sino abordar esa familia, fortalecerla, acompañarla socialmente, económicamente si es necesario, con terapias de acompañamiento desde la escuela o desde la comunidad. Estas medidas de segundo nivel que avanzan un poquito más son las que ya individualizan un niño o un grupo de hermanos, o niños o adolescentes, que necesiten algún tipo de reacción del Estado frente a una vulneración que están sufriendo. En esta parte del procedimiento de actuación del Estado
no interviene el Poder Judicial. Son instancias en las que solamente se desarrollan las estrategias implementadas por los servicios zonales, por las UDER del interior, por las SENAF provinciales, en el trabajo entre la familia y el Estado, dejando al margen la intervención judicial que pasa para una instancia posterior. Perfecto, doctora Maffini, muy clara la primera pregunta. Y un poquito, ya conforme lo que nos fue explicando, ya podríamos dar paso a preguntarle qué entendemos por estas medidas excepcionales de protección integral de derechos ya de tercer nivel. Bueno, estas de tercer nivel sí son invasivas, pueden ser vistas como una protección del Estado, pero a la vez hay que resguardar que no sea una injerencia del Estado en la vida privada familiar. Cuando el Estado trabaja, los trabajadores sociales, los psicólogos de los servicios zonales trabajan con relación a algún niño o grupo de hermanos y ven que ese trabajo en una instancia de segundo nivel no está dando resultados positivos, no se está logrando recuperar esos derechos o reparar las consecuencias de las vulneraciones, y es necesario sí o sí para ello separar al niño de su centro de vida, ahí ya estamos hablando de medidas de tercer nivel. Es el Estado que, con el objetivo de garantizar ese derecho esencial del niño de crecer y desarrollarse armoniosamente en un ámbito familiar, cuando detecta que su centro de vida no le puede garantizar esos derechos, opta por retirarlo, en principio transitoriamente, por el menor tiempo posible, de manera hiperexcepcional, separarlo y ubicarlo, en primer lugar, en sus afectos más cercanos, en algún miembro de la familia extensa, comunitaria, en algún referente afectivo que sea registrado por este niño positivamente, padrinos. En un ámbito comunitario me refiero a, por ejemplo, vecinos que tengan vínculo cercano con ese niño, docentes, padres de compañeritos del colegio, a veces hay referentes comunitarios como por ejemplo los encargados de algún tipo de culto o de algún tipo de institución que tenga vínculo con la familia y que provisoriamente le pueda brindar a ese niño un ámbito familiar en el cual él pueda empezar un proceso de reparación de aquellos derechos que fueron vulnerados en su centro de vida. Centro de vida como ese espacio, ese ámbito familiar en el cual creció y se desarrolló en condiciones de legitimidad la mayor cantidad de tiempo de su vida. Acá cuando el órgano administrativo, a través de un acto administrativo, decide, con fundamentos técnicos, por supuesto, alejar al niño, separarlo de ese centro de vida, ahí sí es necesaria la intervención del Poder Judicial, como el que va a controlar la legalidad de ese acto administrativo. La legalidad en su máxima expresión va a controlar la legalidad material y la legalidad formal de ese acto administrativo. Imaginémonos que es el Poder Ejecutivo que ingresa en la vida familiar, en la vida privada de un niño, lo aleja, lo separa, y por lo tanto una autoridad superior debe controlar que se haya hecho dentro de ámbitos de legitimidad, razonabilidad, oportunidad, que por supuesto el daño que ese niño esté recibiendo, la vulneración que se vea en sus derechos esenciales debe ser directamente proporcional con la decisión de separarlo del centro de vida, y esa separación debe ser la última decisión. Si se puede resolver esa vulneración con otra medida, supongamos que es un niño víctima de violencia, por ejemplo por parte de su madre, si esa vulneración se puede resolver excluyendo del hogar a la agresora y manteniendo al niño a cargo de otro progenitor o de otro referente familiar, obviamente esa va a ser la primera medida que se adopte, y siempre dejar la separación del niño para la última instancia. Estas medidas de segundo nivel, a veces, de acuerdo a cómo se da en la práctica, en la realidad familiar, a veces se adoptan luego de mucho tiempo que el Estado interviene en la vida familiar, luego de medidas de segundo nivel que a veces duran hasta más de 1 año o 2 años a lo largo del que el Estado acompaña a esta familia a salir adelante. Y cuando fracasan esas estrategias, se retira el niño. Otras veces, la puesta en conocimiento de la vulneración es tan grave como el maltrato o el abuso, que justifica la inmediata adopción de una medida de tercer nivel, pasando por alto la de segundo. Siempre el objetivo, por supuesto, es el interés superior del niño y su máxima satisfacción. Perfecto, me quedé con esa última parte, Mario, donde vos hablas de que en algunos casos excepcionales
la CENAF, en este caso en Córdoba y en distintos lugares de Argentina, puede saltear estas medidas de segundo nivel cuando la situación lo amerita y disponer directamente de una medida excepcional de tercer nivel, ¿no? Por supuesto, después, en el control de legalidad, una de las tareas que va a tener el juez y los protagonistas de ese proceso va a ser valorar si esa medida de tercer nivel reúne los fundamentos que exige la ley, si fue adoptada como última ratio, si no se apuró el Estado, si no había otra medida menos lesiva. Pensemos que muchas veces ese niño que es separado de su centro de vida puede ser ubicado en el ámbito familiar alternativo o comunitario, pero otras veces, frente a la carencia de alternativas válidas para resguardarlo en su integridad, puede terminar en un referente familiar alternativo, como por ejemplo una familia de acogimiento o una familia de abrigo, como le dicen en algunas provincias, y en el último de los casos puede ser hasta un resguardo institucional, que por supuesto es el que se evita, y generalmente cuando son niños muy pequeños siempre se trata de ubicarlo en una familia de acogimiento, pero frente a la ausencia o a las imposibilidades, a veces termina siendo una residencia. Por eso es que esa excepcionalidad debe estar fundada técnicamente por el ente administrativo. Totalmente, totalmente. Un poquito ya lo fuiste comentando, pero si te parece, en prieta síntesis, contanos un poquito de qué se trata este procedimiento judicial de los controles de legalidad. Bueno, el actuar del Estado, del órgano administrativo, por supuesto al tomar la medida excepcional, cuando debe dar espacio a la intervención del Poder Judicial, implica que todo eso que se trabajó se debe informar en una medida que explicará al juez cuál es, con qué alternativa familiar este niño quedará resguardado, por cuánto tiempo, desde cuándo hasta cuándo. Y por supuesto que la noticia de esta medida excepcional, que de acuerdo a lo que establece la ley debe ser inmediata a la adopción de la medida, debe ir acompañada de todos los informes que previamente CENAF realizó y que fueron utilizados como fundamento para separar al niño de su centro de vida. Cuando ingresa al juzgado, en Córdoba la práctica es que ingresan a una mesa de recepción de estos controles que se reparten en los juzgados, son 7 juzgados con competencia en niñez. Les hago como una salvedad, en Córdoba hay una organización de fueros diferente, a lo mejor en algunas provincias. En Córdoba existe el fuero de familia para regular todo aquello atinente a la filiación, a los estados de familia, a los divorcios, a los planes de parentalidad, y un fuero de niñez, adolescencia, violencia familiar y género, que aglutina varias competencias, y en una de ellas es ejercer el control de legalidad en las medidas excepcionales. La 26061 establece como que el competente es el juez de familia. En Córdoba, quien controla la legalidad es el juez de niñez, no es el juez de familia. Entonces, el control de legalidad ingresa al juzgado de niñez que está de turno, en Capital son 7, y de ahí la medida informada más los fundamentos son tenidos en cuenta, el juez se aboca, lo primero que se hace es disponer una audiencia, fijar una audiencia, en primer lugar con el protagonista, que es el niño o el joven, con la persona con la que en ese momento se encuentra resguardado, ya sea el familiar, el referente de la familia de acogimiento, si está en un lugar, en un ámbito residencial, algún directivo de la residencia, una audiencia de contacto directo y personal con el juez, con el asesor de niñez, que va a ejercer la representación complementaria en virtud del 103 del Código Civil y Comercial, y de acuerdo a su edad, a su grado de madurez y a su autonomía progresiva, abogado del niño también. En la práctica en los juzgados de niños de Córdoba es muy común que cuando tiene 10, 11 años, 13, depende la edad, se fija directamente la audiencia con el abogado del niño. Si llega a haber algún tipo de inconveniente en cuanto a si está uno en condiciones de darle directivas a ese abogado del niño, se le hace una entrevista breve por el equipo técnico, pero siempre entre la duda se suman garantías y concurre también el abogado del niño. En ese decreto de abocamiento que se fija esa audiencia con el niño, también se fija una audiencia con los padres en un día diferente, con necesario patrocinio letrado. Si no tienen recursos para afrontar el pago, el Estado tiene el cuerpo de asesores civiles en Córdoba, que son los que patrocinan gratuitamente a estos padres.
uno para cada padre o el mismo, depende si coinciden en sus pretensiones o tienen intereses contrapuestos. Y ese contacto personal y directo del juez y del asesor hace que comience este proceso de valoración formal y material del control de legalidad de ese acto administrativo. O sea, si está bien fundado, si se reunieron las condiciones de excepcionalidad, si se respetó el agotamiento, la necesidad de agotar todas las referentes familiares previos antes de a lo mejor de retirarlo y ubicarlo en un régimen alternativo como una familia de acogimiento o una institución. Si se están desplegando todas las estrategias necesarias para colaborar con esta familia en el pronto recupero de este niño, en la pronta restitución, si hay estrategias implementadas, cuáles son, se valora. Si el juez del control de legalidad o el asesor que interviene considera que los informes son insuficientes, o por ejemplo los padres proponen alguna alternativa familiar que no está valorada y desechada previamente por el órgano administrativo, se le puede pedir que se ahonde en el estudio de esa familia, y si no, el fuero también cuenta con un equipo técnico al que puede recurrir cuando necesita la valoración o cuando quiere tener otra mirada. Luego de las audiencias, de que cada uno ejerza el derecho de defensa, que realmente se debe garantizar, dentro de las garantías mínimas de procedimiento está el tema del patrocinio de todas las partes. Luego, el juez, con una resolución, con un auto interlocutorio, ratifica o rechaza la medida dispuesta por el órgano administrativo, por supuesto con fundamentos, ¿no? Si la ratifica, se seguirá hasta tanto el órgano administrativo siga trabajando y avance, por ejemplo, en un pedido de prórroga, si es necesario de su intervención, en una innovación de esa medida excepcional, hasta llegar a un cese. Si lo rechaza, nuevamente con fundamentos, se verá cómo se sigue. Tal vez a veces los rechazos están fundados en una nueva mirada que aporta este equipo técnico judicial, y bueno, y se verá cómo se encamina la intervención. Pero cada medida que adopta el órgano administrativo, le hace la primera medida, las innovaciones, las prórrogas o los ceses, requieren de una audiencia para controlar la legalidad de la medida y valorar su ratificación o su rechazo. Perfecto, me quedaba pensando un poquito en que la práctica indica que la mayor cantidad de veces la magistratura ratifica las medidas y no las rectifica, y me quedo pensando un poquito en esa cuenta pendiente del trabajo interdisciplinario que hay que hacer con los progenitores para poder revertir esta medida excepcional, no solamente en la esfera administrativa, sino también en la esfera judicial. Sí, lo que pasa es que si el poder administrador separa a un niño provisoriamente del hogar, pero luego no le da a los padres las herramientas necesarias para poder avanzar y superar aquellos motivos que lo llevaron a que el niño sea retirado, estaría haciendo una intervención totalmente estéril y arbitraria. Entonces, el acompañamiento interdisciplinario, el psicodiagnóstico, el diagnóstico en principio y luego el acompañamiento interdisciplinario es necesario como la política pública básica. Pensemos en controles de legalidad en donde cada vez más, y esto hay que reconocerlo con pena, pero cada vez más hay padres completamente comprometidos con el consumo de drogas, padres que no lo veíamos antes, hace muchos años que yo trabajo en este fuero, y antes tal vez se veían situaciones de violencia en los controles de legalidad en los niños, de violencia física, pero los padres, pero no tanto compromiso con las sustancias de los padres. Ahora hay padres que algunos hasta pueden quedar incluidos en el paradigma de salud mental porque como consecuencia de las drogas han perdido su capacidad para ejercer adecuadamente el rol parental. O sea, son situaciones muy graves. Se están viendo, y cada vez más, niños que nacen con efectos de la droga de su madre, que va a parir bajo los efectos de la droga. Embarazos no controlados hemos visto siempre, pero ahora a eso se suman mamás que continúan consumiendo, niños que nacen con síndromes de abstinencia o que al poquito tiempo entran a una guardia del hospital con síndrome de abstinencia o bajo el efecto de la droga porque su mamá sigue consumiendo mientras amamanta. Entonces, en este contexto, la única chance es el tratamiento de estos padres, si no, no hay posibilidad de salir adelante. Por supuesto, siempre la idea es buscar alternativas dentro de la familia, pero provisorias. El Estado debe
a desplegar las estrategias que sean necesarias. Por eso es que es un sistema que está fundado en políticas públicas que son, como yo siempre digo, las protagonistas principales de este nuevo sistema de abordaje a la niñez vulnerada. Si a estos padres no se los acompaña con un tratamiento, aunque le demos patrocinio gratuito y lo escuchemos en una audiencia, poco van a poder reparar aquello que deban reparar. Entonces me parece que también pensemos que en muchos casos, no en todos, hay situaciones en donde no son personas con problemas económicos o que viven en lugares emergentes. A veces no, pero la mayoría de los casos sí. Entonces son a la vez beneficiarios del servicio de salud pública, que también en nuestro sistema enfrenta dificultades de paros, de asambleas, que en donde es muy difícil sostener un tratamiento sistemático. Por eso es que el acompañamiento tiene que salir sí o sí del Estado. Si no, estamos dejando a estos padres huérfanos de cualquier tipo de protección para poder ejercer adecuadamente su rol. Y lo que el Estado debe cumplir, si bien acá el origen y el fin de toda intervención es el interés superior del niño, pero el interés superior orientado a garantizarle a ese niño su esencial y humano derecho a crecer y desarrollarse en su familia nuclear. Ese es el primer objetivo que debe cumplir el Estado. Recién cuando ya eso no hay posibilidad de cumplirlo, recién ahí buscamos otras chances. Por eso es tan importante fortalecer a la familia nuclear. Sin lugar a dudas, doctora. Bueno, ya habiendo pasado o llegando a la mitad de esta entrevista, te quería hacer una consulta, una pregunta, un interrogante que es muy ameno a tu práctica diaria, y es preguntarte, para que sepamos bien la diferencia también, de cuál es el rol del representante complementario, cuál es la función de este representante complementario que vos mencionaste, y del abogado del niño, niña y adolescente en estos controles de legalidad. En realidad, el representante complementario existió siempre, ya en la figura vieja del artículo del 59 del Código Civil de antes y el 103 del de ahora. El representante complementario es la mirada del Estado en todos los procesos en los que estén involucrados derechos de menores de edad. En todos. Acá yo como asesora lo ejerzo en el fuero de niñez, pero también hay niños y sus derechos involucrados en fuero civil, penal, contencioso, en todos los demás fueros. Entonces, es la necesaria y obligada mirada del Estado, un representante del Ministerio Público que controle la legalidad de ese proceso y la satisfacción de la mayor cantidad de garantías en un proceso que afecta de manera directa a un menor de edad. La mirada del representante complementario siempre es como objetiva, como de un espectador que está de afuera y que mira a todos los demás actores del proceso, escucha la petición de los padres, la del guardador, lo que pretende el órgano administrativo, la propuesta que hace el órgano administrativo, y escucha al niño, por supuesto. Y una vez que ha escuchado a todos los participantes dentro de este escenario, opina, sugiere qué es lo que él desde su mirada adulta cree que es mejor al interés del niño. Muchas veces el complementario va a opinar en contra de lo que solicite ese niño. Pensemos en un niño o adolescente que quiera desesperadamente volver a vivir a su ámbito familiar, en donde a lo mejor alguno de sus padres es violento o abusador, y esa situación no se ha revertido. Ese niño va a reclamar en una audiencia volver a vivir con sus padres, pero la mirada del asesor tiene que ser amplia y garantizar ese interés superior, y muchas veces va a ser en contra de lo que ese niño pretenda. Aunque sea en contra, siempre el complementario, al igual que el juez, deben fundar, en el caso del asesor, su sugerencia, en el caso del juez, su decisión, en por qué no hace lugar a lo que el niño pide. El derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta implica esto, que tanto para resolver o sugerir a favor o en contra de lo que el niño pide, siempre hay que fundar en lo que él dice. Entonces, es la opinión de un adulto, del Ministerio Público, que considera que es lo mejor para ese niño, y cuando lo que opinen no se condiga con lo que ese niño pide, fundar por qué, los fundamentos básicos y lo que se ha tenido en cuenta para decidir o dictaminar en contra de lo que el niño quiere. A diferencia del abogado del niño, que es una garantía que se ha sumado con la 26061 y luego las provincias han ido ratificando esa ley, el abogado del niño es un abogado de parte, tal cual como el abogado de los padres o el abogado de cualquier adulto en un proceso, en cualquier fuero.
El abogado del niño va a luchar porque la pretensión de ese niño o ese joven sea tenida en cuenta por el juez. No es objetivo ni neutral, por supuesto es parcial. Es lo que su cliente le está pidiendo, cuál es la directiva que su cliente le está dando. Y es por eso que representante complementario debemos designar en todos los expedientes que haya menores de edad involucrados, sin importar desde recién nacido hasta los 17 años, y abogado del niño, de acuerdo al criterio y a la función de este letrado, que es el que va a cumplir las directivas que le da su cliente, debe reunir una determinada autonomía progresiva, una determinada edad y desarrollo y madurez que le permita tener un vínculo con este letrado, de cliente a abogado patrocinante, decirle qué es lo que quiere, obviamente en un lenguaje de un niño, para que este letrado lo traduzca jurídicamente. Por eso es que abogado del niño habrá cuando el joven reúna estas condiciones. Hablamos de 10 años para arriba, bueno, 10 años es la edad que el código exige para pedirle el consentimiento a un niño en su propia adopción, o sea que podemos usar esa edad para arriba. Pero por ejemplo, si tenemos un joven de 16 años que como producto de una patología o de una discapacidad no comprende cuál es su rol en el proceso, ni las consecuencias de su actuar, no vamos a estar en condiciones de que designe un abogado del niño. Tal vez el representante complementario va a ser suficiente para visibilizar sus derechos. Y un niño que a lo mejor tenga 9 años, no sé, 8, depende del desarrollo de cada uno. Si está en condiciones, a lo mejor puede tener un abogado del niño. Es una figura flexible que sí puede o no estar en los controles de legalidad. El representante complementario nunca puede no estar, porque podría ser una causal de nulidad. Perfecto, perfecto. Le recordamos a los asistentes que también pueden ir haciendo preguntas en este momento o al final de este conversatorio. Bueno, otra de las preguntas que teníamos para usted, doctora, era, una vez casi ya llegando al final de este control de legalidad que usted muy bien explicó, es en qué supuesto un niño, niña o adolescente sujeto a una medida excepcional puede ser declarado en situación de preadoptabilidad. Bueno, cuando ese trabajo en la familia no dio resultados, cuando se cumplieron los plazos establecidos por la ley sin que se hayan podido revertir los motivos que fundaron el retiro del niño de su centro de vida. También, bueno, el 607 del Código Civil habla de 3 supuestos en los que se puede declarar la situación de preadoptabilidad. Cuando las medidas excepcionales fracasan, cuando los padres dan a conocer su voluntad de que su hijo sea dado en adopción, o cuando son niños sin filiación conocida y no se encuentran referentes de su familia biológica. En esos 3 casos, bueno, lo más común son las medidas excepcionales que fracasan. Son pocas las llamadas puestas a disposición, como decíamos antes, esas situaciones en las que los padres voluntariamente deciden dar a su hijo para que sea dado en adopción a una familia, para que sea cuidado por una familia, reconociendo su incapacidad para ello. Hay algunos casos, no son tantos. Creo que mientras más fuertes sean las políticas públicas que despliegue el Estado, menos situaciones vamos a encontrar de papás en estas condiciones. Pero bueno, la mayor cantidad de controles de legalidad giran en torno a medidas excepcionales que fracasan. La medida excepcional quiere decir que no se recuperó la posibilidad de esos padres de retomar el ejercicio de la responsabilidad parental, pero tampoco de ningún referente de la familia alternativa, ni de la familia extensa ni comunitaria. Ese niño necesita otro ámbito familiar en el cual incluirse para poder ejercer su derecho de crecer y desarrollarse en un ámbito que lo contenga. Entonces, en este caso, el Estado nuevamente es el responsable de buscarle a la familia que mejor se adecue a las necesidades de este niño. La familia en general, ¿no? El formato que sea, con la cantidad que sea, de formato de pareja que se elija y con la orientación sexual que sea. Es 1 o 2 personas, de acuerdo a la propuesta que mejor satisfaga la necesidad de ese niño, que, por supuesto, en primer lugar son obtenidas del registro de adoptantes, y que una vez evaluados con las condiciones del niño y que se consideran que están en mejores condiciones de brindarles la posibilidad de ejercer ese derecho, son propuestas por el equipo técnico al juez. El mismo juez que controló la legalidad del acto administrativo y de las medidas excepcionales,
Una vez que la CENAF, valorando que la medida excepcional fracasó, elabora el dictamen pidiendo se declare la adoptabilidad la declara un juez, pero el pedido lo debe hacer el órgano administrativo, de acuerdo al diseño de este nuevo sistema de abordaje. Es el órgano administrativo el que debe fundar, por supuesto, es el dictamen más gravoso, más ingerente. Convengamos que es un dictamen que le pone fin al trabajo con la familia de origen. Es el dictamen mediante el cual el órgano administrativo dice que ya no hay nada más para trabajar con la familia de origen. Por lo tanto, de ahora en adelante, una vez que el juez declare la adoptabilidad, previo a las audiencias, por supuesto, nuevamente, con el derecho de defensa garantizado, luego pasarán los autos a despacho y ya no será un auto interlocutorio, sino una sentencia declarativa de la situación de adoptabilidad de este niño o niños o joven, que a la vez cierra una instancia de intervención, cierra una parte del proceso, que es el proceso de trabajo con la familia de origen, e inicia un proceso de ensamble, que es la búsqueda de aquellos que están en condiciones de ejercer esa guarda preadoptiva del niño, para luego ensamblarlo con el último eslabón, que es el juicio de adopción. Es un proceso en el cual es tan importante las últimas audiencias para valorar el tema de la declaración de adoptabilidad, que se deben agotar todos los recursos, incluso para lograr el efectivo comparendo de los progenitores. Y si no van, bueno, se lo declarará en rebeldía, se declarará ausente, se lo citará por edictos, se designará al asesor letrado que represente los intereses de ese ausente, pero no debe quedar ningún cabo suelto para no poder generar posteriormente una posible nulidad que haga retroceder todo este avance. Pensemos que la garantía de plazo razonable es la que nos corre desde el primer momento que empezamos la intervención. Es la más difícil de satisfacer, y más en estas cuestiones. Entonces, esa sentencia declarativa de situación de adoptabilidad pone un cierre, debe ser prolija, debe tener la mayor cantidad de datos posibles, tanto el expediente judicial como los informes administrativos. Pensemos en el futuro en el que ese niño va a crecer y va a querer algún día acceder a su historia vital, que está ahí, en esos expedientes. Por eso que debe ser tan minuciosa la toma de la recepción de las audiencias textuales, con lo que la gente dice, para que el niño, que es el protagonista, el día de mañana pueda conocer su historia. Perfecto, doctora. Aprovecho para hacer una pregunta de la doctora Macari, de Karina, que aprovechamos para saludarla también. Nos pregunta: quiero consultar qué sucede cuando concluye una medida de legalidad y los niños y adolescentes se quedan con un abuelo. Dice, pasado el tiempo, viene la progenitora a decir que nuevamente su hijo está con ella. ¿Qué trámite debe hacer en sede civil para poder regularizar la situación de estar nuevamente con su hijo? Y eso depende cómo cesó la intervención, porque a veces cuando el órgano administrativo, supongamos, no están dadas las condiciones para que el niño regrese al cuidado de su madre, pero sí quedan con sus abuelos, a veces el órgano administrativo decide un cese de su intervención y un cierre de la intervención, porque total, ese niño va a quedar resguardado dentro del seno de su familia ampliada. En algunas situaciones solamente queda al cuidado de sus abuelos sin ninguna otra figura jurídica. En otros casos, estos abuelos avanzan, piden a veces una guarda de acuerdo al fundamento o a la situación especial en la que esté pasando su nieto, o a lo mejor van al juzgado, acá es familia, bueno, en otros ámbitos será la sede judicial que corresponda y tramitan una tutela. Es distinto. A veces esta madre, supongamos que el control de legalidad cesó con los abuelos, pero de una manera informal, quedó a cargo de sus abuelos, que tenían una buena vinculación con su madre, que su madre siguió estando en contacto, pero recién al tiempo recupera la posibilidad de cuidar de nuevo a ese niño. Y lo cuida. Si están todos de acuerdo, no va a haber problema. Si no están de acuerdo, ahí empiezan los problemas. Cuando esta madre lo quiere buscar de prepo, cuando se lo quiere llevar sin tener una charla previa con estos abuelos, cuando estos abuelos consideran que la madre no está en condiciones de ejercer el cuidado. Y ahí se verá. Si tenía una tutela, bueno, concurrirán a la misma sede judicial a ver cómo resuelven ese sistema, si se revoca,
si la madre, en otros casos, por ejemplo, no hay una tutela, sino que hay una delegación de la responsabilidad parental de los padres, muchas veces estos padres jovencitos que no están en condiciones de llevar adelante la maternidad o la paternidad, a veces frente a un cese van al tribunal y resuelven una delegación de la responsabilidad parental por un año. Después, si están reunidas o no las causas, el juez verá si están en condiciones de devolver el cuidado a la madre o no. Es una cuestión que, de acuerdo a cómo termina el proceso, es como después va a evolucionar. Hay muchas situaciones en que si la madre busca al niño en contra se lleva al niño en contra de la voluntad de los abuelos y nuevamente lo coloca en situación de vulneración, bueno, a veces hasta se puede volver a dar noticia al órgano administrativo. Ojalá no tengamos que volver a caer en eso, pero si la situación lo fundamenta, los abuelos irán a CENAF y lo volverán a poner en conocimiento y se empezará a trabajar de nuevo. Es así, de acuerdo a cómo termina, es como se reencausa el tema. Perfecto, doctor. Acá el doctor Martín Aguilar nos aporta: buenas tardes, en mi provincia hubo un caso donde el Ministerio Pupilar se presenta en sede judicial solicitando una medida autosatisfactiva del juez para que conmine a los dos progenitores a garantizar que sus hijos concurran a la escuela. En ese caso, nunca hubo una medida excepcional interpuesta por la autoridad administrativa al respecto. Debería, en ese caso, la autoridad de la infancia intervenir previamente en el marco de la 26061 antes de interponerse una acción judicial alguna. Gracias. Entiendo que no, porque es una cuestión netamente del foro de familia. Pero bueno. Si es del foro de familia, sí, pero otras veces, bueno, ahora cada vez menos, pero al comienzo, cuando se empezó a implementar la 26061, había algunas situaciones en las que erradamente se pretendían judicializar cuestiones que no debían más judicializarse como antes, que debían sí o sí pasar por el órgano administrativo. Antes, con el sistema anterior de protección de la niñez, era un sistema judicial de protección, por lo tanto, que no vayan al colegio, que vivan en un lugar inadecuado, que los padres no los lleven a controles médicos. Yo recuerdo que todas esas cuestiones directamente se ponían en conocimiento de la barandilla del juez que estuviera de turno. Bueno, ahora incluso situaciones que se pretenden poner en conocimiento del juez o a veces abogados que presentan escritos en sede judicial, si el de la lectura surge, que es una cuestión que debe previamente pasar por el órgano administrativo, porque estamos hablando de una vulneración de derechos que no justifica la intervención judicial, el mismo juez lo remite a CENAF. Si es juzgado de familia, bueno, no, esa es otra tramitación. Pero a nosotros nos ocurre a veces en los expedientes, por ejemplo, de violencia familiar, en donde uno ve que están apareciendo datos que te hacen dudar y que te hacen pensar que este niño está vulnerado en sus derechos, aunque esté judicializado por otra ley o por otra razón, el juez no puede avanzar. Sí o sí lo pone en conocimiento el órgano administrativo, incluso puede decir, bueno, al tiempo, infórmeme, órgano administrativo, qué hizo con este niño que yo le puse en conocimiento, pero no se puede arrogar facultades que hoy no tiene, porque la ley se las quitó. Perfecto, doctora. Acá le voy a hacer estas dos preguntas en una, porque Estela Roja, la doctora Roja, nos dice en qué momento del proceso se puede acudir al abogado del niño, y por su parte Andrés Campos nos dice: muy buenas tardes, muy buena toda su presentación. Le cuento que en Catamarca no tenemos abogado del niño. Yo soy del interior, corresponde a la tercera circunscripción judicial, donde el juzgado tiene múltiples competencias civil, comercial y de familia, y no hay mediación previa. Sí, yo lo que les cuento del abogado del niño se los cuento en Córdoba, capital, en donde hay 7 juzgados y 10 asesorías. O sea, yo entiendo que incluso en Córdoba, en las ciudades aledañas y en el interior, tampoco es fácil satisfacer todas estas garantías porque no existe la cantidad de funcionarios disponibles. Ahora, el tema del abogado del niño, más allá de lo que disponga la ley de cada provincia, ya es algo que viene desde la 26061, o sea, desde hace mucho tiempo. Y fíjense que el código, claro, el decreto reglamentario, por supuesto, y después el Código Civil, cuando habla, particularmente en el artículo de la adopción del niño con 10 años al cual se le debe pedir su consentimiento, también habla ahí de la necesidad del acompañamiento letrado, de acuerdo a su edad y madurez, lo manifiesta en otras partes del Código Civil. Si en esa provincia, si en Catamarca la práctica no está designar abogado al niño, no sé, tampoco lo harán a través del colegio de abogados, tampoco lo utilizarán, porque en algunas sedes, por lo menos del interior de Córdoba,
en el cual no se puede utilizar, no hay asesores suficientes, hasta ahora, por una especie de paliativo, se recurría al colegio de abogados como un abogado ad hoc, como podría ser en algún proceso de adultos, hacerlo en un proceso de niños. Pensemos que Ahí Pablo también nos aporta que en Formosa tampoco tienen abogado del niño. Bueno, tampoco. son varias las. En realidad, acá incluso en Córdoba también el abogado del niño es una figura que aparece muy presente en el proceso penal juvenil, o sea, en aquellos menores de edad en conflictos con la ley penal. Pensemos que en todos los procesos en que hay niños se deben respetar las mismas garantías de los adultos, más las que merecen los niños por ser sujetos especiales en desarrollo y merecer un plus de protección. Entonces, muchas veces ocurre esto, ¿no? A veces damos más garantías en los procesos de adultos que en los de niños. Acá en Córdoba particularmente hay una ley, hace poco salió una ley de abogado del niño, se sancionó, no está en funcionamiento todavía, no se aplica por una cuestión que se debe resolver del tema de honorarios, una cuestión ajena al Poder Judicial, pero si bien está la ley, en todos estos años, desde que entró en vigencia la ley provincial de abordaje de la niñez vulnerada, como una especie yo siempre le digo como de parche, se utilizó la figura del asesor de niñez que le seguía en turno al asesor que ejerce el rol como complementario en cada expediente, el que le seguía en turno actuaba como abogado del niño en caso de ser necesario. En el fuero, ¿no? Fue una práctica muy cotidiana, no se tuvo en cuenta, no hubo acuerdos, no hubo una ley, nada. Fue un acuerdo al que se llegó, por supuesto, un juez en ese momento implementó esta garantía y dijo, bueno, en este caso hay un joven que necesita abogado del niño, ¿cómo lo podemos resolver? No hay ley, no hay un registro ni un listado. Y bueno, el acuerdo fue que el asesor que le seguía en turno al complementario era el abogado del niño. Hace 10 años que esa práctica en el fuero de niñez se viene desarrollando con excelentes resultados. Y ahora, bueno, cuando la ley se implemente, dejaremos de cumplir ese rol y solo seremos complementarios, como corresponde en realidad. Bueno, buenísimo, Doc. Acá, bueno, son varias las preguntas que nos están haciendo respecto a los niños, de quién coste su honorario. Podríamos plantear una hipotética futura charla sobre el abogado del niño, porque sabemos que despierta muchísimo interés. Muchísimas, sí. Pero para seguir un poquito el hilo de lo que veníamos hablando, de última lo abordamos al final, porque estamos en medio del límite con el tiempo, preguntarte, Doc, que además de la declaración de preadoptabilidad que muy bien vos explicaste, ¿qué otras maneras existen o de qué otras maneras puede finalizar estos controles de legalidad que nos venís explicando? Bueno, la declaración de adoptabilidad, por supuesto, es el final más complejo y en menor porcentaje, ¿no? Por supuesto, muchas de las otras medidas excepcionales no necesitan esta última instancia de separar definitivamente al niño de su ámbito familiar. Las otras soluciones son, como les decía, a veces es la decisión de otorgar una tutela al referente familiar o alternativo, el referente de la familia extensa que queda al cuidado del niño cuando no retornan con sus padres. Lo que debería ocurrir es que una vez trabajado el problema y aquellas causas que motivaron la medida excepcional, el niño pueda regresar a su ámbito, a su familia nuclear, a su padre o a su madre, juntos, separados. Eso es lo que debería ocurrir. Cuando no se puede y con estas alternativas con las que se encuentra se reúnen las condiciones para garantizarles su interés superior, bueno, se puede cesar, por ejemplo, a través de la derivación a que inicien un trámite de tutela, hay que iniciar un trámite de delegación de la responsabilidad parental, como recién les decía. En otros casos, por ejemplo, algo que es usado en jóvenes supongamos, hay un cese de la medida excepcional a los 17 años, solo le queda un año de minoría de edad. O sea que iniciar una tutela no vale la pena, porque entre que la inician al poco tiempo ya adquiere la mayoría, pero tiene 17 años, se necesita alguien que responda por él, seguramente va a tener un viaje de estudio, o necesita a lo mejor por una cuestión médica, alguien que responda por él, y bueno, la guarda del 657 es una figura que se utiliza en estos casos, que se otorga por un año, a veces si hay razones fundadas se puede otorgar por 2, son como paliativos que ayudan a no dejar a este niño sin ningún tipo de representación con el referente afectivo con el que se encuentre. Hay otras situaciones también
por suerte no son la mayor cantidad que se da, pero a veces no hay chances con la familia de origen, pero tampoco hay posibilidades de que este niño sea reinsertado en un ámbito familiar alternativo o adoptivo. A veces por la misma negativa, son chicos grandes, un joven de 15 años, que no haya posibilidades de que quede en su ámbito familiar, porque si vuelve a ese ámbito familiar volvería a ser vulnerado en sus derechos esenciales, pero que no quiere bajo ningún punto de vista ser adoptado, con 15 años es inútil avanzar en un proceso sabiendo que nunca vamos a contar con el consentimiento. Entonces, en esos casos a veces el órgano administrativo dispone un cese con resguardo institucional. Quiere decir que una vez encontrada una residencia o un ámbito en el cual pueda garantizarse su derecho a crecer de manera integral, obviamente sin estar en una familia, ¿no? Pero en un ámbito residencial. A veces esto ocurre con grupos numerosos de hermanos que no quieren ser separados bajo ninguna condición. De eso sí, de esos tengo casos. Grupos de muchos, ¿no? 8, 9, 10 hermanos que no quieren ser separados bajo ninguna condición y que nadie está en condiciones de adoptarlos ni por grupos de hermanos, porque a lo mejor tampoco su disposición, no existe posibilidad de ser nuevamente ahijados en otro grupo familiar. Quieren seguir ellos unidos y la única posibilidad es un resguardo institucional. En estas instituciones que no son de paso ni de admisión, que son ya de permanencia. Bueno, en estos casos también se nos pide el cese con resguardo institucional. Y ahí los criterios de algunos asesores y de algunos jueces va oscilando entre ratificar, decir que sí a ese cese cuando esté plenamente fundada la imposibilidad de otra forma convivencial y ratificar ese cese en una residencia del Estado, y otros, de acuerdo a la edad de los niños, a distintas particulares, porque ustedes saben que en estos casos cada niño es un mundo aparte, no estamos de acuerdo con un cese con resguardo institucional. Preferimos que si queda resguardado en una institución y no en una familia, al menos por un tiempo, siga habiendo un control mixto, administrativo, judicial, y no que cese la intervención del Poder Judicial, porque son muchos los derechos que están en juego, y porque a veces, por ejemplo, cuando es un grupo de hermanos numeroso, con necesidades tan distintas unos de otros, bueno, es como importante sostener un control mixto, hasta que la situación se acomode, hasta que los más grandes a lo mejor crezcan. La idea, generalmente en los grupos de hermanos, muchas veces los grandes que tienen 16, 17 años, que han sido padres de sus hermanitos muchas veces porque han sido los que lo ayudaron a crecer, frente a padres netamente ausentes, a veces la estrategia desplegada por el órgano administrativo es que estos hermanos crezcan, apoyarlos con becas, con estos talleres que avanzan hacia su autonomía, programas de inclusión para estos niños sin cuidados parentales, y para que más adelante puedan a lo mejor ellos mismos cuidar de sus hermanos cuando egresen. Obviamente que el Estado tiene que estar más presente que nunca, pero en estos casos me parece que es como un poco más prudente continuar con el control judicial un tiempito más, mixto, y que el administrativo cada tanto le mande un informe al judicial, que los jóvenes puedan seguir teniendo el abogado del niño para hacer alguna petición que quieran hacer en el expediente. Esa es otra forma de finalización del proceso sin caer en una adoptabilidad. Perfecto, perfecto, doctora. Acá, casi ya llegando al final, me parece una pregunta muy interesante que nos hace la doctora Peralta, Carolina Peralta, que nos dice: una vez fracasadas las medidas excepcionales y que se decreta el estado de adoptabilidad con el dictado de una sentencia, si el niño se encuentra en un hogar y es externado del lugar y dado en guardia provisoria a una familia de la comunidad, si la progenitora apela tal estado de adoptabilidad, ¿es posible que la justicia determine volver a darle oportunidad a su progenitor? ¿Qué se prioriza? La posibilidad de apelar, los remedios recursivos con los que cuentan los progenitores en el control de legalidad no tienen efecto suspensivo, lo que implica que una vez declarada la situación de adoptabilidad, se puede seguir avanzando en la búsqueda de esta familia que va a detentar esta guarda preadoptiva, independientemente de que los progenitores apelen o no. Pueden apelar, por supuesto,
que no tenga no tenga efecto suspensivo implica que no va a cortar el avance de ese proceso, justamente porque el norte es la garantía de plazo razonable y evitar las dilaciones en el proceso, porque los tiempos que deben prevalecer son los de los niños. Pero pueden pasar muchas situaciones. Puede ser, de todos modos, todos sabemos que la tramitación de un recurso lleva meses, muchas veces, bastantes meses. Las cámaras siempre están abarrotadas. Nosotros no tenemos ni siquiera una cámara para nuestro foro especializada, compartimos la cámara con el foro de familia, o sea que más aún abarrotados está la tramitación de los recursos. Entonces, no puede frenarse la vida de un niño y permanecer en una residencia esperando que se le busque una familia preadoptiva hasta tanto se resuelva la adoptabilidad, el recurso de apelación de sus padres a la sentencia de adoptabilidad. Son cosas que siguen en paralelo. Y luego, si eventualmente una cámara revisa un fallo, considera que se debe revocar esa situación de adoptabilidad, o considera que hay algo por valorar, que no se ha valorado, o que estos padres tienen alguna otra posibilidad, si eso ocurre en ese momento, en el estado en el que el niño se encuentre y cómo esté desarrollándose su vida familiar, se verá cuál es la mejor posibilidad. Hay situaciones en las que las normas se han flexibilizado al máximo, obviamente en protección de este niño, y hasta se ha avanzado a lo mejor en una adopción de ese niño con la familia con la que ya vivía, pero manteniendo un vínculo jurídico con la progenitora que a lo mejor reparó alguna de sus incapacidades o alguna de los fundamentos que en su momento la llevaron al Estado a separar al niño de su centro de vida. He visto fallos en los que se les permitía a estos padres, o madre o padre juntos, quienes sea que han apelado, que a lo mejor la resolución de la apelación llegó 6, 7, 8 meses después, un año o más, en donde ese niño avanzó en la guarda preadoptiva, que es de 6 meses como máximo en el Código Civil, y a lo mejor ya está junto a una familia que lo va a adoptar. Entonces, bueno, en ese momento se verá cuál es su situación personal y cuál es la decisión que más le va a reportar beneficios. ¿Qué es lo que le va a ayudar a sumar a ese niño que hace un año que está en esa familia, retirarlo y restituirlo de un día para el otro a su familia de origen? A lo mejor le reporta un daño mucho mayor que seguir en esa familia y poderse vincular desde otro lugar, por supuesto con acompañamientos interdisciplinarios, ¿no? Y poder vincularse desde otro lugar o construir un vínculo con estos padres que a lo mejor hace mucho tiempo con los que no está viviendo. Sepamos que el mero paso del tiempo no es que consolida derechos, pero ayuda a consolidar el crecimiento, el desarrollo de la socioafectividad de este niño, que siempre va a ser tenido en cuenta al momento de decidir. Por eso es que a mí me parece que si se pudiera, estos recursos que se interponen en medidas excepcionales que terminan con una adoptabilidad deberían tramitarse en 2 meses. No se puede, no existe una posibilidad, pero debería dársele una tramitación prioritaria en las cámaras, porque estamos jugando con un tiempo que está pasando y está consolidando algo en la vida de un niño, que si es un niño, un bebé, pensemos que a lo mejor la tramitación del recurso es la misma cantidad de vida que él tiene, y a lo mejor la desarrolló junto con un ámbito convivencial distinto al de origen. Entonces por eso es tan importante valorar cuál es su situación actual en el momento que el recurso se resuelve. Totalmente, doctora, totalmente. Bueno, en primer lugar agradecerle la claridad de su exposición. Estoy viendo muchísimas preguntas y noto mucho interés de los asistentes. Llegamos 48 participantes en toda la hora. Y bueno, para nosotros es un gusto con Irene estar en esta charla y más con vos, Malvi. Bueno, para mí también. Te hago la última pregunta a modo de cierre y después, si tenemos un poquito de tiempo, contestamos algunas otras preguntas porque la verdad que hay varias preguntas. Bueno. Esta última ya es más a modo reflexivo, preguntarte acerca de, para vos, tu opinión sobre el sistema de promoción y protección integral de derechos, cuáles son los avances y cuáles son las cuentas pendientes, si te parece más o menos desde la vigencia del nuevo código. Me parece que avances hay muchos porque el nuevo código en su modificación se acopla al formato de la 26061, incluye además
muchos criterios jurisprudenciales que fueron de fallos muy importantes en este tiempo relativos a la materia. Me parece que visibiliza muy bien esta obligación del Estado de garantizar a como sea el derecho de ese niño a crecer en su ámbito familiar y recién acudir a las alternativas en última instancia. Creo que las cuentas, no sé, las cuentas pendientes de lo que a mí me parece, o lo que veo, a lo mejor en Córdoba, no sé cómo serán las otras legislaciones provinciales, el tema del plazo de la medida, del plazo de la medida excepcional, el plazo que el código otorga para trabajar con la familia, para luego determinar definitivamente y poner un punto final a la actuación de 180 días del 607, me da como una cuestión de que me siento entre la espada y la pared, porque entiendo que, obviamente, si vamos a ir a favor de la garantía de plazo razonable y vamos a pensar que un día en la vida de un niño pesa mucho más que un día en la vida de cualquier adulto, está perfecto que sean 180 días, pero no alcanza, no nos alcanza muchas veces ni para la mitad del trabajo. La ley de Córdoba, que es anterior a la modificación del código, planteaba un plazo máximo de 1 año y medio. Imagínense que ya en ese momento ya nos parecía corto el plazo de 1 año y medio, cuando se sancionó el código nuevo y que hablaba de 180 días, ahí se nos ataron las ramas en serio, porque obviamente es el plazo al que hay que llegar, pero pensemos que son 6 meses solamente para dar la intervención al ámbito del Poder Judicial, para tomar las audiencias, para los autos interlocutorios, para las intervenciones del equipo técnico y para el despliegue de esas medidas excepcionales, que como les digo, muchas veces van orientadas a resolver problemas de larga data, como adicciones, desidias, negligencias, que se deben resolver con una artillería enorme de políticas públicas que no siempre están disponibles. Entonces, ahí me hace mucho ruido. Si vos me preguntás qué haría yo, yo no es que quisiera extender el tiempo de intervención en la vida de un niño, pero me parece que muchas veces es tan exiguo el plazo que se termina pidiendo la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de ese plazo para poder seguir trabajando un poco más, para tener un poquito más de elementos. Si no, un juez a veces en 6 meses tampoco tiene los elementos necesarios técnicos como para fundar una preadoptabilidad. Es una decisión muy ingerente, muy seria, y a veces en 6 meses de trabajo hay 2 certificados de asistencia a tratamiento, o hay situaciones familiares que no alcanzaron a reacomodarse y que están en vías de. Entonces hay situaciones particulares en las que se estira ese plazo, se hace como un poco chicle, tratando de maximizar lo más que se puede la intervención y de no llegar a una preadoptabilidad rápida, apurada, que a lo mejor después puede caer al poco tiempo en un recurso o en alguna nulidad. Eso me parece que es algo pendiente, y el tema del 611, que también el tema de las entregas directas que no están permitidas, por supuesto, con el código nuevo, también son situaciones que a veces nos obligan a flexibilizar la norma, que también el objetivo es proteger el tráfico de niños, lo entiendo, evitar la cosificación, y es súper valioso, pero en la realidad a veces las normas hay que flexibilizarlas, y también a veces se pide su inconstitucionalidad porque se necesita adaptar la realidad a la necesidad del niño. Y me parece que son normas muy rígidas en ese aspecto. Sobre todo en Eso los es lo casos único que me genuinos, parece. ¿no? Por supuesto, en aquellos casos no hablamos de entregas directas con sobornos, con plata de por medio, hablamos de entregas directas hechas desde el amor, desde el afecto, desde el reconocimiento de la incapacidad de estos padres y la búsqueda de alguien a quien ellos le dan lo más preciado que es su hijo. Hablamos de esos lugares en donde me parece que ahí sí la norma, si la flexibilizamos, podemos cubrir la necesidad de la realidad de ese niño tan Totalmente. particular. Acá vamos a cerrar con esta última pregunta que nos hace María Cecilia Díaz. Nos dice: buenas tardes, si el adolescente tiene continuas fugas del dispositivo administrativo, ¿el plazo de la medida excepcional se va a suspender o sigue corriendo y el órgano administrativo debería declarar la situación de adoptabilidad? Dice, usted como asesora, ¿debería sugerirlo a la CENAF si es que no dispone la situación de adoptabilidad? Es que en realidad SENAF muchas veces piden ellos la suspensión de la medida excepcional porque no se Sí. puede trabajar con el joven.
Y de todos modos, si es un joven con reiteradas fugas, no se puede trabajar en nada, ni en volver a su centro de vida, ni en permanecer en la residencia, ni mucho menos en una posible búsqueda de una familia alternativa. Por eso es que muchas veces se suspende. Y recién cuando se reincorpora, se reanudan los plazos y se sigue trabajando. Si no lo pidiera el SENAF, sí, lo podría pedir el asesor o el abogado del niño, sin duda, pero generalmente lo pide el órgano administrativo cuando se ve en la imposibilidad de seguir abordando el tema. Totalmente, totalmente. Te quería leer algunos de los comentarios finales de la gente, porque la verdad son muy, muy lindos. Excelente exposición, nos dice Martín Aguilar. El doctor Raúl Villarroel, excelente conversatorio. Gloria Rodríguez nos dice, excelente exposición, gracias. Bueno, faltan políticas públicas, nos aporta Felipe Valero. Excelente exposición, gracias, la doctora Gabrieli. Contenido de valor, me parece, bueno, una gran frase, contenido de valor, muchísimas gracias, Romy Olivero. Bueno, esos son algunos de todos los mensajes de los asistentes. Bueno, gracias. Yo agradecerte con creces a vos tu participación en esta instancia. Ojalá que podamos hacer nuevas charlas porque han surgido nuevos temas, cosas para debatir. Además, con la claridad con la que explica, la vamos a volver a invitar. Es un placer escucharte, Malvina, realmente un Cuando placer. quieran. Yo estoy siempre Esa es una presión en público, Irene, no vale. Bueno, pero es que digo sinceramente lo estoy diciendo, me dio Sí. placer escucharla, a pesar de que el tema es tan sensible y tan a veces doloroso y tan terrible, pero qué lindo escuchar a alguien que, bueno, que además lo hace con pasión y con tanto conocimiento que nos puede brindar esta mirada desde la práctica, ¿no? Para el abogado, digamos, que está del otro lado, me parece tan valioso como esto que dicen, ¿no? Valor agregado, bueno, realmente, muchísimas gracias. En Facebook también te están agradeciendo, muy clara dice su explicación, todos coincidimos en lo mismo. No paran los saludos, ahí estoy leyendo. Sí, Bueno, sí. muchas gracias a Bueno, todos. Malvina, muchísimas gracias, estás invitada a participar cuando gustes. Bueno. Agradecidos también a todos los que estuvieron hasta el final. Contarles que mañana estamos teniendo otra charla que tiene que ver con la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental de niños, niñas y adolescentes con el doctor Davini, juez de Villa Constitución, así que bueno, también están invitados mañana a las 4 de la tarde, así que seguimos con misma temática de niños, niñas y adolescentes que tanto nos necesitan para poder, ¿no?, ayudarlos. Gracias, muy buenas tardes a todos y bueno, y todas, y nos encontramos pronto. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias por tu tiempo. Chao. Chao, chao.